La gente cree que vivo matando porque sí, porque me gusta tener las manos bañadas de sangre, pero que yo me tocará sufrir cuando me pillen. En absoluto. Todos los golpes que me habéis dado, todos los golpes que me deis, me hagáis lo que me hagáis, probablemente no sean nada comparado con lo que yo me he torturado a mí mismo. Y no es verdad que a mí me guste tener las manos bañadas de sangre ni que me las haya llenado voluntariamente. Me habéis obligado a vosotros a manchármelas. Y os odio doblemente por ello. Decirme a quién habéis oído, quién ha hecho un documental y ha dejado hablar a un terrorista. Yo no he escuchado nunca. Ya sea un Brigada Roja, ya sea un... Es que realmente se nos está... O sea, incluso en nuestro propio Estado, bueno, no habéis tenido nunca cierta curiosidad de oír a la otra parte. Hem intentat anar més enllà encara d'intentar humanitzar, no defensar, humanitzar, evidentment al límit l'ésser humà que és el terrorista. Segurament, preguntes, no, jo estic contra la tortura, però probablement també al mateix temps volem no saber exactament certes coses que sabem que passen i que es fan. La gente quisiera ver cómo se fabrica el café que se bebe cada mañana, si asumiera qué sórdida cadena de desgracia hay encerrada en ese paquetito de 250 gramos. Si hiciera lo necesario para saber lo mismo del azúcar y de la gasolina que mueve su coche. Si tomara conciencia de cómo se nutren las tripas electrónicas del ordenador y del televisor y del móvil. La indefensión, el pudor, los nervios, el sudar, todo eso, todo lo que conlleva, todo lo físico que conlleva esa inseguridad o esa soledad o esa indefensión, le viene muy bien al espectáculo, al personaje y al espectáculo. Però evidentment la càmera sí que té una capacitat, diguem-ne, quasi pertorbadora de vampiritzar, de seqüenciar allò que no és conscient, diguem-ne, per part del... I és una manera, crec que en aquest cas, a mi m'interessava amplificar al màxim no únicament el que es diu, sinó també el que transita quan es diu i com ell va, d'alguna manera, construint això. Dicen que el 95% de los familiares directos de una víctima política queda traumatizado para toda la vida. No me extraña. Solo me extraña ese otro 5% que dicen que supera el trauma. ¿Cómo se las arreglan? Supongo que cerrando los ojos, ¿no? Lo que realmente les hunde la tortura es entre tortura y tortura. La espera, o sea, es claro, imaginario como siempre, o sea, que es mucho más bestia. Vosotros matáis mucho más que yo, pero lo hacéis por sistema, sin verlo, a distancia. Y os vais por la noche a vuestra casa y jugáis con vuestros hijos y acariciáis a vuestra mujer. Cenáis y veis una película y dormís tranquilos y hasta os sentís gente de paz.